Y aquí estamos de vuelta, este lunes 4 de agosto de 2025. Y estos son a esta hora los números del día. Vamos con el primero de ellos. 1000 años, la antigüedad de una momia que fue descubierta en Perú, en la zona norte de Lima, en medio de trabajos para ampliar la red de gas. Estas cosas que ocurren en los países que tienen culturas milenarias ancestrales, como es el caso de las distintas culturas que a lo largo de los siglos han habitado el territorio que actualmente pertenece a Perú. Un hombre que aparentemente estaba en posición sentada y que tenía los restos momificados y por lo tanto bastante bien conservados como para, bueno, poder tener información más que interesante acerca de ese pasado, no solo prehispánico, preincaico y preincaico por muchos siglos. En principio se cree que pertenecía a la cultura chancay por otros restos que fueron encontrados en esta tumba y un trabajo que obviamente se ha visto interrumpido porque ahora pasa esto a manos de los arqueólogos. La verdad, lo rica que es la cultura ancestral de América Latina es impresionante y sobre todo en algunos lugares más que en otros. Por supuesto, sin dudas, difícil comparar lo de Perú por la cantidad, la proliferación y la riqueza de las culturas que a lo largo de los siglos habitaron el territorio, obviamente hasta la llegada de los españoles. Segundo número del día. A ver, vamos con él. 1% es la alícuota con la cual el PIT-CNT, que es la central sindical del país, quiere grabar al 1% más rico de la sociedad uruguaya. Tema fuerte, picante, candente. ¿Por qué? Porque estamos con un gobierno de izquierda, un gobierno del Frente Amplio y que encima es un gobierno del ala más dura del Frente Amplio, como es el Movimiento de Participación Popular que hoy lidera el presidente Yamandú Orsi y históricamente Frente Amplio y PIT-CNT han trabajado de forma coordinada. Bueno, acá está planteando entonces el PIT-CNT aplicar este impuesto que genera divisiones porque un sector del Frente Amplio dice sí, vamos con eso, pero por ahora el gobierno dice claramente no. No está en nuestra agenda, al menos no por ahora, avanzar con esta medida. Entre otras cosas porque está bastante estudiado que el efecto termina siendo contraproducente en muchos sentidos. Grabar a los más ricos puede dar en el corto plazo mayores recursos al Estado Nacional, que eventualmente esos recursos pueden volcarse en algún tipo de beneficio social, pero la realidad es que a mediano plazo más impuestos desalientan la inversión. Es así, más impuestos desalientan la inversión. Y no estamos hablando de un país de baja tributación. Uruguay tiene en algunas cosas un régimen bastante simplificado, mucho más que la Argentina, por ejemplo, pero sigue siendo un país que tiene un nivel impositivo importante en comparación, si tomamos con otra referencia habitual de América Latina, con Chile, por caso. Con lo cual, atención, porque vos tenés hoy, por ejemplo, si uno lo mira desde la perspectiva uruguaya, muchos empresarios argentinos que han huido de alguna manera de la presión insoportable del Estado argentino, haciendo inversiones en Uruguay. Bueno, si les cobraran un impuesto adicional, quizás muchos de ellos empezarían a dudar, sobre todo por la señal que da de que puede venir de la mano de nuevos y más impuestos. Bueno, parte de lo que está en discusión hoy dentro del gobierno uruguayo. Vamos a las caras de este lunes. A ver, primero acá, Erika McEndarfer. Bueno, una persona absolutamente ignota, desconocida hasta este fin de semana, donde se convirtió en la cara más repetida de los Estados Unidos, en contraposición con la de quien acaba de despedirla, que es el presidente, nada menos que Donald J. Trump, que decide echar a una funcionaria clave, la directora de la Oficina de Estadísticas Laborales de los Estados Unidos, una entidad técnica que depende del Departamento del Trabajo, que depende, por lo tanto, del Poder Ejecutivo, pero que funciona con autonomía y con criterios técnicos y que da uno de los dos datos más importantes para la economía de Estados Unidos. Si ustedes quieren ver mes a mes, bueno, ¿qué dato es el que mira el mercado? ¿Qué dato es el que mira la política estadounidense para saber si la marcha de la economía va bien o va mal? Es, por un lado, la inflación, lógicamente. Por otro lado, el
indicador sobre creación de empleo. ¿Cuánto empleo se creó el mes pasado? Eso se informa mes a mes en los Estados Unidos. Son los dos indicadores que después mira el presidente de la Reserva Federal para decidir si subir y bajar la tasa de interés, que es el tercer número que más se mira en la economía estadounidense. ¿Qué pasó? Trump la despide acusándola de politización. Vamos a ver ahora el mensaje de Trump, pero te cuento algo antes para que entiendas un poco cómo funciona esto. Las estadísticas de empleo en general en muchos países del mundo se dan cada 3 meses, cada 6 meses y con un rezago de 3 o 6 meses porque no son estadísticas tan fáciles de computar. ¿Qué es lo que se hace en Estados Unidos donde estas estadísticas se dan mes a mes? Se da en rigor un dato provisorio en base a un análisis rápido de las estadísticas públicas y esos datos suelen ser revisados. Claro, a veces esas revisiones son o implican modificaciones sutiles de, pongámosle, 5% respecto al número que se había dado antes. Pero a veces esas modificaciones son muy, pero muy fuertes. ¿Y qué es lo que ha pasado? Que en abril y mayo se habían dado datos bastante buenos de creación de empleo, en ambos casos arriba de 120.000 empleos creados, pero hace algunas semanas el Departamento de Estadísticas revisó estos datos y dijo, no, en realidad no se crearon tantos empleos. En vez de 120.000 se crearon 20.000. En vez de 130.000 se crearon 18.000. Es decir, una décima parte de lo que se había proyectado. Adicionalmente, el viernes se da y se informa un dato muy malo, que es solamente 73.000 empleos creados. Este es el contexto para que Trump anuncie esto que vas a ver ahora, dicho desde él, por él, a través de Truth, su red social, donde anunciaba esto de lo que te estoy hablando. La jefa de la Oficina de Estadísticas Laborales hizo lo mismo justo antes de las elecciones presidenciales. Claro, viene ya de la época de Biden esta funcionaria, cuando levantó los números de creación de empleo a un número récord histórico. Luego, yo gané las elecciones de cualquier forma, a pesar de que eso supuestamente iba a beneficiar a Biden, y ella reajustó los números hacia abajo y dijo que había sido un error por el cual terminó recortando casi 1 millón de empleos. Una estafa. Ahora lo ha hecho de nuevo con otra corrección masiva, gigantesca, y por eso fue despedida. Ella ha tenido los mayores errores de cálculo en más de 50 años. Dos versiones de entender lo que está ocurriendo. Una versión que te diría que es la de muchos es atención con lo que está haciendo Donald Trump. Trump quiere controlar todo. Como quiere controlar todo, no le gustan algunos números que dan agencias públicas sobre el estado de la economía y entonces para presionar, para obligar a los nuevos funcionarios que estén a cargo a dar números más favorables al gobierno, está echando gente, lo cual sería gravísimo porque hay antecedentes y de hecho muchos medios en los Estados Unidos recordaban lo que había pasado en la Argentina, donde en el año 2006 fue intervenido el índice nacional, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, y empezó a dar datos de inflación y de crecimiento económico dibujados. Una vergüenza que provocó un enorme daño a la Argentina, que perdió juicios internacionales por mentir. La inflación era de 20 o 30% anual y se informaba 8, 9, 10% de inflación, menos de la mitad en muchos casos. Hay una causa contra quien entonces era secretario de Comercio, Guillermo Moreno, que fue encontrado culpable por justamente todo lo que se hizo allí en el INDEC. Bueno, hoy muchos están recordando lo que pasaba en la Argentina porque dicen, atención, que no se venga esto en Estados Unidos. ¿Qué dice Trump? Trump dice, no, el problema es que hay muchos burócratas que no me quieren, que me odian, que son demócratas y que están conspirando contra mí para tratar de justamente entorpecer la marcha del gobierno. Veremos qué termina ocurriendo, pero no es una señal que para muchos sea alentadora. Segundo rostro del día, Wu Ching-chung. Estamos hablando del viceministro de Relaciones Exteriores de Taiwán y una declaración preocupante sobre el futuro de uno de los conflictos latentes más álgidos del planeta, que es el conflicto entre China y Taiwán, con este anhelo de toda la vida de China de recuperar el control sobre la isla de Taiwán y de hacerlo incluso, si es necesario, por la vía militar. ¿Qué dijo en una entrevista en estas horas? Que China ya tiene preparado un plan para invadir Taiwán. Escúchalo.
The population need not to be naive like the past. China is preparing to invade Taiwan. If an attack came in the next 18 months, is Taiwan ready? Is Taiwan prepared enough? Taiwan alone, face on China, we will never be ready. It's not possible. China is so big, so huge. Maybe it's also the tactic of China trying to push Taiwan to the maximum, and then to be very nervous and wanting to become the one who will take the first action or to shut the first. You think that's right? They're actively trying to provoke a response. Yeah, we suspect if one day China attack Taiwan, of course it will be very bad for Taiwan. We maybe will be destroyed, but the other, I mean, your world also, the modern world that we are living now also will disappear because everything needs the semiconductor made in Taiwan. Many people in Taiwan who we've spoken to said that even though you have that economic partnership with the US, that they believe that Taiwan's given quite a lot to the US in recent months. You know, the tariff negotiation, massive TSMC investment in Arizona, agreement to buy more arms, and lots of people are asking, what's Taiwan getting in return? American also given us a lot. When in 1996 we have the missile crisis, the American also sent their aircraft carrier. But that was in '96. What about now? What's Trump giving to you? The American army also trying to maintain the stability and the democracy in the region, working very hard. It's not only the semiconductor industry. It is a question of your own national interests that we are doing together. And do you think Donald Trump is listening to that message, that it is in his national interests to stand by your side? Yeah. You know, is there a risk that he walks away from you? Donald Trump certainly knows that without the Taiwanese chips, he cannot make America great again. Importante esto último que le preguntaba a la periodista de Sky News, que le hacía esta entrevista, donde daba este vaticinio de que China ya se está preparando para invadir, y es si Donald Trump intervendría o no en un eventual conflicto militar entre China y Taiwán, porque hay una señal muy fuerte, que es que iba a haber una visita a un estado de los Estados Unidos por parte de William Lai, que es el presidente de Taiwán, y Trump le impidió pisar Estados Unidos. Claro, Estados Unidos tiene un interés en mantener a Taiwán como un aliado y como un país que no sea dominado por China, entre otras cosas porque es un actor clave en la industria tecnológica, sobre todo en lo que son semiconductores, microchips, pero al mismo tiempo formalmente reconoce la política de una sola China, es decir, reconoce que Taiwán es parte de China, y Trump cree un poquito en la idea de que es un asunto de los chinos y que no es central para los intereses de los Estados Unidos, así que atención, porque eso puede ser aprovechado por China para tomar una decisión decisiva en este sentido.